Shalom, bendiciones para todos. Dando muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite llegar a todos ustedes a través de este medio y de esta manera seguir contribuyendo en pro de nuestro desarrollo espiritual y que eso redunde en el crecimiento personal. Que nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud pueda cada día ir cambiando y mejorando en todos los aspectos. Y por lo tanto, en esta oportunidad quisiera hablar sobre una expresión que me llama mucho la atención, que es la palabra hebrea edgar, y traduce como desafío, como reto. Y cuando evaluamos la vida, nos damos cuenta del gran desafío o reto diario que tenemos nosotros los seres humanos. Y es basado en que la palabra nos dice en Proverbios capítulo 16, verso 25, Proverbios 16, 25, dice la Escritura: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuando vemos esta cita, nos damos cuenta que dice que hay caminos que parece derecho al hombre. O sea, la percepción que tiene el ser humano de la manera como está transitando, como están caminando, le parece bien. Pero la palabra también nos dice que el fin, no el principio, no mientras damos los pasos, mientras disfrutamos aparentemente aquello que estamos viviendo, sino el fin es un camino de muerte. ¿Qué tan consciente podemos estar de todo esto, no? ¿Qué tan consciente podemos estar de la manera como damos los pasos en la vida? Hay cosas que no se deben hacer porque hay un sentido mayor que debe ser la opción. Esta situación nos muestra muchas cosas a reflexionar. Cuando una situación trae como resultado que debas cambiar y asumir lo que por decisión propia no harías. Cuando algo es más fuerte que tu deseo, te liberas porque aprendes a controlar tu vida. Ahora nos privamos porque la condición actual no deja otra opción. Pero ¿cuándo se tomarán decisiones propias sin factores externos? Sin embargo, hay personas que desafían aún el peligro de exponer sus vidas con tal de cumplir su deseo. Y eso refleja cuánto esclavo eres. Cuánto esclavo eres. Cuando vemos todo esto, ¿qué reflexiones podemos sacar? ¿Qué cosas podemos realizar que en verdad le den un sentido a la vida? Que aquellos que hacemos en verdad pueda producir en nosotros todo lo que el Eterno espera conforme a su propósito por el cual nosotros fuimos creados. Por ello, la Torá libera y convierte al hombre, porque trata con la parte interna del ser, sus pensamientos, creencias, etc. Aquello de donde surge todo lo que decimos y hacemos. Es como el centro de operaciones. El problema es que el hombre no busca lo interno. Su deseo o impulso ejerce control total de su vida. Muchos piensan que luego de superada esta crisis mundial, las personas van a cambiar. Lamentablemente, no es así. La mayoría se sentirá libre para seguir haciendo aquello que lo domina y que ahora se siente preso y no soporta estar en su casa. Mire, todas las cosas en la vida son para algo. Cuando entendemos que el Eterno tiene el control de todo, lo que sucede, nos tenemos que preguntar es el por qué y el para qué. Y sobre todo el para qué. Porque el para qué es lo que nos ayuda a ver más allá y a direccionarnos en pro de aquello que es lo correcto. Dice la Escritura, y leemos en Efesios capítulo 5, verso 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando vemos esta cita, dice de forma muy clara que debemos mirar, y lo dice de manera imperativa,
Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andamos en este mundo? Podemos andar de manera necia sin darnos cuenta, o como gente sabia cuando estamos conscientes de la importancia del comportamiento, de la conducta y la actitud que tenemos, si es conforme o no a la voluntad del Eterno. Eso nos permite aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y para muestra todo lo que está pasando en este mundo y todo lo que estamos viviendo, que para algunos puede ser sorpresa, para otros que leemos la Escritura, simplemente es el cumplimiento de aquello que está establecido. De allí que los jajami se hacen una pregunta y nosotros deberíamos también, al igual que todo aquel que está consciente de la importancia de la vida, debería hacerse siempre. ¿Por qué muchos jajami y rabinos asumen que todo será igual que antes y pocos harán un cambio a sus vidas? Porque la evidencia histórica y bíblica nos muestra que es así. Si muchos se asombran con lo que sucede y tienen acceso a Internet que le permite ver más allá de las paredes, ¿cómo serían las generaciones previas que fueron sacudidas con terremotos, guerras, hambrunas, inundaciones, crisis económica, pandemias, sin tener los avances que suavizan el confinamiento y no cambiaron? Veamos lo vivido en Egipto. O sea, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que a pesar de que todo lo que estamos viviendo y que puede sacudirnos, que puede mostrar la peor cara de nosotros, que puede afectar tanto que incluso se vean los hogares tambaleando, las relaciones matrimoniales en grandes conflictos, en crisis, otros a punto del divorcio. Todo esto es lo que ha mostrado lo que internamente tenemos y las carencias, las falencias tan profundas en la vida. Situaciones como estas que vivimos reflejan que dentro del ser humano no hay una construcción profunda, no hay un trabajo interno que le permita estar en paz, en gozo, a pesar de las situaciones que vive. Y es el trabajo que a diario debemos hacer. Y por eso es que muchos los que están esperando a que todo se normalice, entre comillas, para seguir viviendo como les gusta. No hay una reflexión, no hay una valoración, no hay ese análisis de quién soy y por qué reacciono de esta forma y miren cómo estoy viviendo y miren lo que estoy haciendo. No, queremos seguir igual, simplemente que pase esto y ya, para seguir siendo lo que nosotros consideramos libres. Pero más bien esta condición lo que ha mostrado, y no deja la menor duda, es que somos esclavos de un sistema. Es que no tenemos control, no tenemos dominio propio. Por eso, al concluir el problema que se vive, todo será igual o peor que antes. Los seres humanos por naturaleza no tienen la capacidad de reflexionar, meditar y decir para sí mismo: ¿qué puedo aprender de todo esto para transformar mi vida? Muchos están tristes por no poder hacer lo que regularmente hacían. Algunos sienten remordimiento, pero no arrepentimiento. Si la persona no asume el compromiso de cambio interno verdadero, difícilmente mejore. Si las circunstancias o factores externos te hacen cambiar, cuando todo sea sin crisis, la persona será otra vez como antes. Veamos las parejas y cuántos hombres han dicho que van a cambiar en medio de la crisis. Y sin embargo, volvemos a ser los mismos o peor. Porque cuando nosotros no meditamos, cuando no reflexionamos, cuando vivimos la vida de una manera sin propósito, que los objetivos son aquellos que el mundo establece, luego de haberlos alcanzado, entramos en una vida tan sedentaria, tan vacía, que nos damos cuenta que simplemente existimos, o algunos ni siquiera se dan cuenta y siguen allí en medio del conformismo, de la apatía, de la indiferencia. Y no debería ser así. Los cambios profundos y verdaderos
son las conquistas que perduren en la vida del hombre para bien. Esta situación puede generar un cambio circunstancial o trascendental. El hombre se resiste tanto a mejorar que sin darse cuenta se destruye a sí mismo. Personas que han tenido accidentes casi de muerte y al pasar el tiempo vuelven a ser lo que originó el accidente. Hay una esclavitud de la cual no se tiene conciencia y las personas creen ser libres. Pierden el control, cambian el ánimo, se desesperan, solo porque ahora no pueden hacer lo que desean. Vivimos en un mundo donde saciar nuestras emociones, nuestros sentimientos parece lo más importante. Ese yetzer hará incontrolable que siempre está pidiendo más y más y más, y que el hombre vive para satisfacerlo y piensa que mientras más le dé al alma, el alma llegará a saciarse y no va a pedir. Y resulta que no es así. Mientras más le damos al alma, más motivación tendrá para hacer las cosas como venimos haciendo, e inclusive se van a profundizar. Esto en el mundo es normal, pero para aquellos que somos hijos del Eterno, ¿por qué vivir de esa manera, guiados y controlados por el viejo hombre, el cual dice Pablo que nosotros debemos despojarnos? O sea, el trabajo de un creyente en el momento en que da ese paso adelante de aceptar la voluntad del Eterno, de que la voluntad del Eterno sea su voluntad, de caminar en obediencia, en disciplina, su objetivo principal es cambiar su estructura mental, cambiar su sistema de creencia, hacer ajustes, evaluar su vida. Sin embargo, las personas, con tal de evitar cambiar para mejorar y seguir viviendo conforme a sus deseos engañosos que lo destruyen, llaman religiosidad, fanatismo o extremismo todo aquello que les demande responsabilidad y compromiso. Es tan fuerte lo que domina su vida a través de esa fantasía o espejismo que los envuelve, que no ven ni quieren ver. Dice la Escritura en Efesios 4, versos 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el conocimiento de vuestra mente. Así que el ser humano debe trabajar en pro de depurarse, de quitar todo aquello que venía haciendo de forma regular, pero para ello debe haber un despertar interno, algo que nos haga entrar en conciencia y darnos cuenta qué es lo que está sucediendo dentro de mí, porque yo reacciono de esta forma frente a estos escenarios. Poder cambiar, no podemos seguir siendo los mismos. El conocimiento que adquirimos de la Torá, si no genera cambios, él está muerta. La Torá es para estudiar, para meditar, para analizar y evaluar la vida, para luego ponerla en práctica, para poder aplicarla y de esta manera hacer ajustes, correcciones que expresen una vida diferente. Y eso es lo que realmente se transforma en vida. Lo demás es simplemente existir. Por eso nos enseña el rabino Moshe Luzzatto que para que el hombre pueda llegar a un nivel espiritual elevado, debe estar despojado. Y la expresión que utiliza es Naur. Naur describe la condición de alguien que poseía algo y lo pierde, como si hubiera sido vaciado de eso. Hay personas que su proceso de cambio es tan profundo que quedan vacíos. La expresión es rek en hebreo. Esto se refiere a alguien que está vacío porque nunca tuvo nada. Estas dos expresiones aparecen en Nehemías capítulo 5, verso 13. Miren qué interesante, porque dice que para que el hombre pueda llegar a un nivel espiritual elevado debe despojarse de sí mismo. O sea, empezar a sacar todo aquello
que no es conforme a la Torá. Y eso amerita un trabajo diario. Una conquista espiritual no es cualquier cosa. Es un trabajo diario, profundo, porque uno tiene que conocerse. Muchas personas no terminan de conocerse. Actúan de forma natural, reaccionando frente a todo. Y eso expresa el poco valor que tienen de amarse a sí mismo, el poco valor que le dan a su propia vida. Por eso, la expresión Naur describe aquello que internamente puede ser como un estorbo y debemos despojarlo. O sea, yo tengo actitudes de que soy iracundo. El despojarme o el Naur es aprender a controlar y quitar todo aquello que genere que yo tenga ese tipo de reacción. No es lo que afuera está sucediendo lo importante, porque eso no lo puedo impedir. Lo que sí es importante y relevante es lo que internamente me genera y que yo reacciono frente a ello. Por lo tanto, Naur o despojarse es quitar aquello que internamente genera esa reacción. Es poder establecer el control de mi vida, el dominio propio. Sin embargo, hay una expresión que es rek, que es vaciarse. O sea, podemos estar dentro de nosotros tan lleno de cosas que son contrarios a la Torá, que la palabra que utiliza el Eterno es tienes que vaciarte. Por eso la Escritura nos habla de un nuevo nacimiento, de un nuevo nacimiento. Pero eso muchas veces no se da. Hay situaciones en la vida que el Eterno establece para mostrarnos quiénes somos realmente. Tenemos un concepto de nosotros en condiciones normales, fuera de la realidad. Pocos estamos conscientes de lo que somos, no lo vemos o no queremos verlo, hasta que se crea un escenario para mostrarnos la verdad y colocarla frente a nosotros. El problema es que lo evadimos o culpamos a otros de nuestras reacciones o impulsos, cuando el problema está dentro de nosotros, solo que se manifiesta frente a ciertos estímulos y luego los obviamos. Entonces, cuando vemos lo que establecen, ¿no?, los sabios, y de allí este comentario, es que hay situaciones en verdad que el Eterno permite para mostrarnos quiénes somos, para que nos conozcamos. No podemos asombrarnos de lo que otros están haciendo y que podemos a lo mejor criticarlo y condenarlo cuando nosotros fuimos hechos igual que esa persona, y quiere decir que dentro también existe eso. Que a lo mejor no ha surgido un episodio que haga que detone aquello que vimos que sí detonó en otra persona. Pero no significa que nosotros nos pasemos por esa situación. No seamos tan ingenuos para pensar que nosotros nunca haríamos esto o nunca haríamos aquello. E inclusive de aquello que hacemos, a veces no tenemos conciencia porque no trabajamos en los cambios, sino que lo vemos de esa forma. Para muchos, la excusa perfecta es yo soy así y así me quedo, o yo soy así y así me conociste, y eso refleja que no ha entendido lo que representa ser un ser humano. Los animales, el perro seguirá siendo perro, el león, león, el pájaro seguirá siendo un pájaro. No va a cambiar, esa es su forma de actuar, esos son sus instintos. Pero el ser humano sí debe cambiar. El ser humano debe convertirse en, y ese es el trabajo diario que mucha gente no ve y que aquel que ve lamentablemente no acepta porque se siente muy cómodo en su zona de confort. Y por lo tanto, todo reto, desafío al cambio lo ve como una amenaza y lo rechaza. Cuando vamos a evaluar todo esto, nos damos cuenta de lo siguiente. Los sabios enseñan que el lugar para construirte es el hogar, el sitio que más descuidado está, el que no valoramos, del cual tenemos un concepto muy trivial, donde se aflora realmente quiénes somos porque no tenemos pena de mostrar la fiera que llevamos por dentro. Esta situación actual nos muestra de forma clara
que tenemos vacíos y debilidades en algo tan importante como lo es el hogar, el cual conforma la sociedad. Una mejor sociedad solo es posible cuando se tengan mejores hogares que hacen vida dentro de la misma sociedad. Esto nos indica que en la calle somos unos artistas. En las calles nos presentamos y nos mostramos de una forma donde la gente nos vea, nos aplauda, nos reconozca, pero realmente no somos así. Donde mostramos la verdad de quienes somos es en el hogar. Porque ahí vemos que no tenemos como que nada que perder. Esa conducta privada que nos libera de las caretas, de la falsa postura y una serie de cosas de las cuales nos cuidamos. Porque la gente valora mucho el qué dirán, la aceptación, el reconocimiento, y eso muestra qué vacíos son sus vidas. Sin embargo, la percepción o el concepto que tiene la gente de ti afuera no es la misma que tienen de ti en el hogar. Fuera de la casa, las personas asumen un personaje que a veces muestra sus debilidades, pero regularmente está vigilante de lo que expresa. Pero en el hogar se caen las máscaras, la gente muestra su lado oscuro, los que muchos ignoran y que jamás pensarían eso de ti. El ser humano es mejor o peor, pero no estático. El mismo estrés en el que vivimos trae como resultado que vivamos en los límites de ciertas cosas y obviamente podemos fallar. Vivimos en un mundo que crea condiciones que nos empeoran. Si nos descuidamos, si no evaluamos a diario la manera de conducirnos, para mejorar internamente tendremos que saber lidiar con lo externo que genera estímulos en nosotros que muestran las debilidades que poseemos en ciertas áreas. En el hogar, nuestra manera de actuar no tiene límites. Sentimos la libertad para expresar lo que sea, sin medir el daño que causamos a otros. No tenemos pena de lo que piense la gente dentro del hogar. Somos tal cual sin máscaras. Las grandes pruebas en la vida son dentro de la casa. Por eso, cuán importante es que nosotros aprendamos a tener conciencia, despertar a todas estas verdades, que no podemos seguir siendo los mismos, que la apariencia puede ser algo que emocionalmente nos ayude a sentirnos cómodos y bien con el entorno, pero hasta que no nos sintamos bien internamente, hasta que no sentamos paz y gozo con nuestra vida, siempre vamos a vivir con una máscara. Lo importante es que asumamos ese desafío, ese reto a los cambios. El Rav Shemuel Komblick comenta que los cambios en las personas son el resultado de aquello que te motiva y con lo cual te sientes comprometido. Cuando tu objetivo supera tu cotidianidad, podrás cambiar cualquier área en la vida. Puede ser tan fuerte aquello que la persona ve como propósito que se esfuerza en lograrlo. Nunca es tarde para cambiar ni para aprender de otros. La Torá nos enseña que la búsqueda debe hacerse en todo aquello que debemos cambiar y mejorar. Por ello, debemos despertar a diario al interés de crecer. Todos los días debemos levantarnos con el objetivo de crecer. Los cambios en la vida siempre se van a dar por aquello que nos motiva y con lo cual nos sentimos comprometidos. ¿Cuáles son nuestras verdaderas motivaciones? ¿Qué es lo que realmente produce un compromiso, una responsabilidad? Cuando el objetivo supera la cotidianidad, entonces podremos cambiar cualquier cosa, porque los objetivos son los que le van a dar sentido a la vida, siempre y cuando esos objetivos sean basados en la palabra, que es lo que hace que la vida en verdad se pueda ir llevando de manera fiable, de manera correcta, de manera honesta, y así poder caminar sin estar pensando en aquellos
en los cuales yo comparto o con aquellos con los cuales yo convivo, sea en el trabajo, en la universidad o vecinos, porque realmente no saben quién soy. Ellos conocen una faceta de mi vida, ellos conocen aquello que yo les muestro y con aquello con lo cual yo me siento cómodo. Pero en nuestras casas es donde mostramos realmente quiénes somos y de qué estamos hechos, nos lo muestra la Torá. Por lo tanto, es importante seguir adelante. Y nos dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 4, verso 16, lo siguiente. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto nos indica que el gran reto, el gran desafío a diario es poder renovarnos todos los días. ¿En quién nos estamos convirtiendo? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Quiénes somos realmente o qué queremos ser conforme a la palabra? Que nuestro reto y nuestro desafío a diario sea poder llegar a la estatura de la plenitud del Mesías, poder ser personas íntegras, personas rectas, personas que caminan en santidad, que aman la disciplina porque han aprendido a tener dominio propio, controlando el hombre interior. Que cada día podamos avanzar mucho más en el crecimiento personal y que nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud pueda decir realmente quiénes somos, porque nuestras acciones hablan mucho más fuertes que nuestras palabras. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.